Si hablamos de la producción de salud, tenemos que pensar en varios actores protagónicos, desde ya todos los médicos y los profesionales del área de la salud, la gente también, los auxiliares y también las empresas, claro, ¿no? Estamos hablando de medicina prepaga, por ejemplo. Megaestructuras, porque ahí hay empleados, hay afiliados, hay profesionales de la salud, hay centros de atención, entre otras cosas, ¿no?, que hacen un desarrollo permanente de la calidad de la salud de la población. Justamente consultamos al director académico de la obra social que lidera la medicina prepaga en la Argentina, esto es el sector privado. Estamos hablando del neurocirujano, el doctor Horacio Dillon. Estamos con el doctor Horacio Dillon, a quien agradecemos su presencia. Horacio, ¿cómo funciona una fundación aplicada a la salud? OSDE tiene 30 y casi 40 años de existencia y la fundación la iniciamos en el año 91, un poco como una necesidad de todos nosotros de devolver de alguna manera a la comunidad lo que recibimos de la comunidad y como un órgano de expresión en el cual detectamos necesidades, detectamos problemáticas, detectamos situaciones que a lo mejor desde la estructura propia de OSDE no son fáciles de tratar, en cambio a través de la fundación tratamos en forma permanente, ya sean dilemas, situaciones bioéticamente interesantes, visiones del futuro, problemáticas de los médicos, devolviendo de alguna manera también a los médicos lo que los médicos nos dan a la organización. Es decir, esa es un poco la estructura de la Fundación OSDE, de la cual toda la gente de OSDE es parte, porque uno cumple una función en OSDE organización y después en forma voluntaria trabaja con mucho gusto en lo que es la fundación. Si uno tuviera que establecer un top 5, si se quiere, ¿no?, de las problemáticas sobre las que se está trabajando en materia específicamente de salud y aplicado a la República Argentina, ¿dónde nos estaríamos parando? Bueno, les diría que las cosas que uno ve con preocupación hacia el futuro, una es el tema del envejecimiento de la población. Es una problemática realmente muy interesante. Si uno ve lo que está pasando dentro de 30 años, el 30% de la población va a tener más de 60 años. Eso trae una serie de implicancias desde la salud, desde lo previsional, desde lo demográfico, desde los movimientos que hay en el mundo de traslación de poblaciones de un lugar a otro. Migraciones. Migraciones. Claro. Migraciones con todo lo que implica las migraciones, ¿no? Otra de las problemáticas interesantes son, primero, el impacto de la tecnología, cómo esa tecnología de alguna manera modifica la relación médico-paciente. La gente hoy tiene una confianza ciega en lo que es la tecnología y la tecnología a veces también es pasible de errores. Entonces la inteligencia y la visión del médico siguen siendo una cosa sumamente importante. Hay otros factores también que deterioran esta relación, como por ejemplo el sistema de la litigiosidad indebida. Es un tema que a los médicos les preocupa mucho, ¿no es cierto? Litigiosidad indebida no significa actuar justamente contra los médicos que actúan con negligencia, con impericia o con imprudencia, porque nosotros mismos los médicos debemos separar a esos médicos de nuestra profesión, sino el desarrollo de una industria de esta situación de judicialización. Internet también es algo, y los medios también interfieren en esta relación. Hoy día uno cuando recibe un paciente en su consultorio, ese paciente viene con una serie de informaciones o de noticias de Internet y tiene que dar una serie de explicaciones de por qué va a proceder de determinada manera y no como lo marca Internet. El marketing, que el marketing en medicina es fantástico porque lo que permite hacer acciones de prevención es el marketing. El marketing tiene que estar a favor de la medicina y buscar en que la gente no se enferme, pero muchas veces es al revés. El marketing es tratar de mostrar que todos estamos muy enfermos, que todos tenemos que consumir cosas, productos, drogas. O si no, amenazados por las enfermedades. También, ¿no? Amenazados por las enfermedades, exactamente. Ahora, doctor, uno de los puntos, por ejemplo, la tecnología, que uno ve que avanza a diario a tal punto de que uno siente que lo que pasó ayer ya es viejo para hoy. Digo, ¿cómo se adaptan y cómo se hacen flexibles estas estructuras como la que representa prestadora de salud? Bueno, primero hay que ver lo que es tecnología válida, si esa tecnología reemplaza eficientemente a otra tecnología, ¿no? A veces hay tecnología que es experimental o que no está todavía debidamente aceptada.
Segundo, hay que pensar que la tecnología no lo es todo. Para ser médico hay que tener tres cosas. Una es el arte. El arte es esa necesidad o esa predisposición que tienen algunas personas de actuar sobre otras personas, ayudándolas. No se puede ser médico si no se tiene el arte clínico. Lo otro es la tecnología. La tecnología es una maravilla, pero como usted dice, el conocimiento se duplica cada 5 años, se duplica totalmente el conocimiento y eso hace que los médicos cada vez sepamos menos en lo macro y más en lo micro. Eso lleva a una ultra especialización que a veces es compleja, ¿no es cierto? Y la otra cosa con la que tenemos que actuar todos los médicos, porque estamos trabajando sobre otras personas y sobre la vida y la muerte y la enfermedad de otras personas, es un marco ético. Si uno no tiene un marco ético no puede ser médico, ¿no? Exacto. Doctor, en algún momento nos habló del envejecimiento poblacional, ¿no? De aquí a una determinada cantidad de años y sobre la base de determinados porcentajes. ¿Cómo también trabaja la estructura que en cierto punto entiende que va a tener cada vez más adherentes necesitados de prestación de salud, justamente producto de este envejecimiento, ¿no? Bueno, eso tiene que tener una visión global. Uno, por un lado, se alegra de que la población sea cada vez más longeva y más sana, y uno tenga una vejez más activa, ¿no? Hoy día las etapas de la vida ya no son más niñez, adolescencia y senectud o vejez, sino que hoy se habla de 6, 7 etapas de la vida, ¿no? Esto tiene que ser analizado desde muchos puntos de vista, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista previsional. Si la gente se jubila a los 60 años y vive 100, 120, un chico que nace hoy, la expectativa de vida es de 120 años. O sea que tendría que tener más de la mitad de su vida sostenido por el resto del sistema. Eso es una cosa que es compleja. En cuanto a salud, la población, en la medida que va envejeciendo la población y un sistema va envejeciendo sus afiliados o su población, va teniendo cada vez costos mayores porque los últimos años de la vida son aquellos años en los cuales el consumo en salud es mayor. Así que es un tema realmente complejo y que tiene que ser analizado en una visión multidisciplinaria. Doctor, ¿cambiaron los paradigmas de salud en el mundo a propósito de los grandes cambios que hemos tenido en los últimos años, básicamente? Sí, los paradigmas han cambiado enormemente, sobre todo en tres cosas, diría. Los paradigmas de las nuevas modalidades de nacer, los paradigmas de las nuevas modalidades de familia que hoy están tan en boga, y los paradigmas de las nuevas modalidades de morir. Nosotros estamos acostumbrados a que los bebés naciesen de un papá, una mamá, en un parto natural, y eso es una cosa que hoy día debe ser analizada desde muchos puntos de vista, porque desde los advenimientos de las técnicas de fertilización asistida hasta las posibilidades de la clonación, las modalidades de nacer van a ser paradigmas que van a cambiar. Las nuevas modalidades de morir. Antes la gente moría en su casa, en la cama, rodeado del afecto de su familia, o moría en la guerra, o moría viva. Hoy la gente muere muerta, porque están muertos antes de morir, están en una terapia, en la soledad de una terapia, lleno de aparatología, lleno de cosas, carentes de la afectividad y de su familia. Es un nuevo paradigma, ¿no es cierto? Esa prolongación a veces que lleva a lo que podría ser un encarnizamiento terapéutico o nuevas modalidades de morir, como vemos en algunos países nórdicos en los cuales la gente elige morir en determinado momento y se traslada de un país a otro porque la legislación lo permite. Y las nuevas modalidades de familia, bueno, que es un tema también, que es un cambio de paradigma a analizar. Doctor Horacio Dillon, ha sido un placer. Muchas gracias por este aporte. Bueno, gracias a ustedes. Tengo en mis manos justamente un libro editado por Ciudad Argentina, cuyo título es Economía y Salud, y justamente habla de cuáles son las dificultades que enfrenta el sistema de la salud en la Argentina. Sí, y desde dos puntos de vista muy interesantes, porque ahí estamos hablando de la obra de un economista, que es Norberto Lembo, y además un médico, que es Jorge Calífano. Exactamente. Bueno, el invitado próximo justamente es el doctor Norberto Lembo. Estamos con el contador Norberto Lembo. Nos vamos a este tema que es frío pero capital y que hace a los números, que hace a los presupuestos de salud en la República Argentina. La Argentina gasta bastante en temas de salud, contra lo que de repente mucha gente se escucha y se queja. El gasto estimado de salud anual en estos momentos es del orden de los 80.000 millones de pesos, que representan 524, 530 dólares
por habitantes. Ahora bien, ¿qué es lo que ocurre? Estos 524, 530 dólares promedio que da como el gasto por persona, es obvio que no resulta lo mismo la persona que está dentro de una empresa de medicina prepaga que la persona que está viviendo en una situación que lo único que puede recurrir es al hospital público. Aparte, la diferencia que hay entre provincias, en muchos casos es 3-1. De repente las provincias patagónicas tienen un valor económico 3 veces con respecto a las provincias del norte. Hasta se da la situación que dentro de la misma capital federal, si nosotros comparamos el barrio más rico versus el barrio menos pudiente, de repente tenemos diferencias de 250%. En definitiva, esos 500 de promedio son un poco engañosos. Por los de 500 está mezclado. Los 800 son 900 de alguien, claro, con los 100, 150 de otros. Que es uno de los problemas más importantes que tiene el sistema dentro de... Aquí es donde entra la palabra equidad, ¿no? Trabajar sobre la equidad. Exactamente. O sea, estos temas no se pueden resolver sin un tema de inclusión social. Roberto Lembo, ha sido un placer, ¿eh? Gracias por esta presencia. No, muchas gracias a usted. Muy amable. Bueno, nadie duda que cuando uno aborda este tema de la salud hay que tener seriedad, responsabilidad, pero el humor es un condimento propio de la inteligencia del ser humano y que me parece bueno que esté aquí en este cierre, ¿no? Me vienen Las aventuras de Tom Sawyer, claro, por ejemplo, ¿no? Donde bueno, me parece que el autor ahí con una fina ironía, con cierto humor, deja traslucir con bastante claridad consejos médicos, ¿no? Bueno, nos vamos entonces a la pausa, ya regresamos con más noticias del futuro con esta frase de Mark Twain. La única manera de conservar la salud es comer lo que no quieres, beber lo que no te gusta y hacer lo que preferirías no hacer. Mark Twain, 1835-1910.